Vale. Bueno, mi nombre es Alberto Freije Carballo y junto a mi compañero Guillermo Astorga Manzanal vamos a hablaros del Circuit Breaker. Bueno, el origen de este patrón. Bueno, está inspirado en lo que vendría a ser la funcionalidad de los automáticos de una casa. Es decir, si por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez, pero de que salten los plomos en casa o se vaya la luz. Y esto se produce pues porque quizás el microondas ha generado un cortocircuito o está sobrecargado la corriente eléctrica, entonces se corta todo esto pues para que no cause problemas mayores. Pues en eso está basado un poco el Circuit Breaker. El Circuit Breaker es un patrón software diseñado para llamadas remotas. Es muy fácil de implementar, puesto que lo tenemos en una librería, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de configurarlo, porque una mala configuración puede al final acabar siendo contraproducente y producir más problemas que bien. Lo que hace este Circuit Breaker es encapsula las llamadas remotas dentro de un objeto que se encarga de gestionar los fallos. Y entonces así protege el sistema para que no se acabe produciendo un fallo en cascada. Veremos esto un poco más adelante. Bueno, las llamadas remotas. Actualmente, bueno, las llamadas remotas forman parte casi de cualquier aplicación software. Casi cualquier aplicación software tiene una base de datos o hace llamadas a una base de datos. Y a diferencia de las llamadas en memoria, las llamadas remotas pueden provocar unos fallos de conexión. Pueden o fallar o quedarse colgadas. Fallar, por ejemplo, como que la conexión al recurso simplemente no se llega a realizar, como puede ser por una falta de conexión, por ejemplo, o quedarse colgadas ya que el recurso no es capaz de responder a la petición, por ejemplo, si está sobrecargado. Entonces, si las llamadas son múltiples, puede provocar este fallo en cascada, incluso entre varios sistemas. Y podemos ver aquí en la imagen cómo el servicio D falla y eso provoca que vaya fallando luego el C, luego el B y luego el A. Al final, eso produce este fallo en cascada. Bueno, como hemos dicho antes, este encapsula las llamadas remotas en un objeto que se encarga de gestionar los fallos y evitar que se vayan sobrecargando el sistema que se sobrecargue. Aquí podemos ver en la imagen cómo el cliente hace una llamada al supplier, como puede ser MongoDB, y se produce un problema de conexión. Se van produciendo unos timeout hasta que finalmente el circuit breaker decide abrir el circuito, lo que hace es que deje de hacer esas llamadas y se dejen de producir estos timeout. Bueno, funcionamiento. El circuit breaker gestiona los fallos de llamadas a través de tres estados diferentes: cerrado, abierto y semiabierto. El cerrado, ¿en qué consiste? Bueno, el cerrado permite la realización de llamadas. Esto muchas veces produce que en la gente que lo configura equivocaciones, pues tienden a pensar que el abierto es el que permite esta realización de llamadas, pero no, es el cerrado. El abierto, en el abierto las llamadas no se realizan y cada vez que se realice una llamada devuelve un error, puesto que lo que intentamos hacer es precisamente que no se produzcan esos timeout. Y el semiabierto se evalúa una vez el tiempo transcurrido desde el último error de conexión y se realiza una nueva llamada si consideramos que este tiempo ya ha sido suficiente como para volver a probar. Luego, además, tiene un registro de fallos en el que podremos decidir cuándo el circuito se abrirá impidiendo la realización de más llamadas. Lo veremos también explicado más adelante. Bueno, estos cambios de estado. Bueno, como hemos dicho, tenía tres cambios de estado y en función de si estas llamadas remotas son exitosas o no, se va a producir estos cambios de estado. Bueno, cambio de estado cerrado. Pues bueno, como dije antes, cuando la conexión es exitosa, ya que se establece que el número de fallos, o sea, cuando la conexión es exitosa, se establece el número de fallos a cero y se pone el circuit breaker a cerrado. Luego, abierto se produce cuando numerosas conexiones han resultado en fallo, es decir, que el número acumulativo de fallos es mayor a un número máximo de fallos que nosotros hayamos establecido. Entonces el circuito se abre y se impide las conexiones. Y por último, el último estado a semiabierto se produce cuando el estado del circuit breaker es abierto y la diferencia de tiempo desde la última llamada con error es mayor que pues, un valor arbitrario que hayamos decidido nosotros. Entonces, en ese momento funciona como si esto fuese un estado cerrado, es decir, permite volver a intentar hacer la llamada y si falla, pues ya lo pasa abierto. Vale, ¿en qué situación beneficiaría usarlo? Bueno, voy a poner un ejemplo aquí de una situación de un servicio de pago sobrecargado, como podría ser, pues, se sobrecarga un servicio de pago de una tienda online. El- entonces, ¿qué pasa cuando se sobrecarga? El servicio no puede manejar las solicitudes entrantes y se agregan todas a pues, una cola de solicitudes hasta que finalmente lo eliminan. Y esto va a generar unos tiempos de espera para consumir servicios muy grandes.
Y bueno, claro, aparte del hecho obvio de que los tiempos de respuesta prolongados y los tiempos de espera no son algo que queremos evitar, continuar para encima enviando solicitudes va a acabar haciendo que estos que se acaben sobrecargando, por así decirlo, la reserva esta de recursos. Y bueno, al final una consecuencia que podría traer todo esto es que, como he dicho, el sistema acabe sobrecargado, que no tenga oportunidad de recuperarse y se ponga en un estado que al final sea irrecuperable, dejando de responder. Entonces, pues para esto es útil poder aplicar este patrón del circuit breaker para evitar que esto suceda. Bueno, una implementación sencilla, o de lo que tendría que tener nuestro circuit breaker, sería pues por lo menos dos estados, que sea el cerrado o el abierto. Luego, un contador del número de veces que ha fallado la conexión y un valor máximo de fallo de conexiones. Es decir, si la conexión ha fallado más veces que el contador máximo que hemos establecido, se va a abrir esta conexión y no va a permitir más llamadas. Luego tendrá una función de reseteo del sistema, es decir, cuando esté encerrado y permita las llamadas, pues se pondrá a cero este número de fallos. Una función, evidentemente, para registrar fallos y, por último, en la más lógico, la lógica de conexión. O sea, es decir, la llamada, por ejemplo, a la base de datos. Ahora mi compañero Guillermo va a explicar una implementación muy simple del código en código de este circuit breaker. Bueno, bien. Pues eso, esta implementación la hemos elaborado nosotros, está escrita en Python y, como ha dicho Alberto, es muy sencilla. Podéis saber aquí en el init, que es básicamente el constructor de la clase, pues lo que ha mencionado él. Número de fallos máximos, el contador de fallos y el estado. Tenemos también la función call, que se encarga de la lógica de las llamadas. Podemos ver que si el circuito está cerrado, prueba a ejecutar la función que se le pasa por parámetro y hacer la llamada. Si es exitosa, se llama al método reset, donde se resetean los fallos, como ha dicho antes también Alberto, y se pone el estado a cerrado. Si no, si se produce en nuestro caso, en nuestra implementación, un timeout error, pues se registra el fallo, que ejecutaría el método de registrar fallo, se suma en 1 el número de fallos, y si el número de fallos es mayor que el fallos máximos, pues se cierra el circuito. En la línea 27 tenemos una función que no pertenece a la clase, que es externa, que simularía esa conexión, y en la 31 y 32 pues tenemos un ejemplo de su uso. Bien, como ya hemos dicho, es una implementación muy simplificada y no es para nada recomendable. Básicamente porque la gracia del circuit breaker es ese estado semiabierto, que es lo que le permite al servidor al que intentamos acceder y que nos está dando errores recuperarse, y es lo que realmente tiene la gracia, ¿no? Y bueno, no es muy recomendable porque es un patrón que requiere una intervención manual. Es decir, cuando el circuito se abre, no hay forma de cerrarlo que no sea ejecutando manualmente la función reset. Bueno, aquí tenemos una segunda implementación, ahora sí, con el estado semiabierto. Podemos ver a la derecha que el init ha cambiado. Ahora tenemos el time failed, que almacenaría cuando ha sido la última vez que ha fallado, y el reset time, que es ese tiempo que dejamos que el servidor se recupere, ¿no? Podemos ver que hay una nueva función en la línea 22, que es evaluar estado, que bueno, es la lógica de negocio, la lógica que explicó antes Alberto, que si el número de fallos es menor que los fallos máximos, pues el circuito tiene que estar cerrado. Si los fallos son mayores que los fallos máximos, pero ha pasado ese tiempo que esperamos para dejar al servidor recuperarse, pues el estado es semiabierto, y si no, el circuito se queda abierto. Y en la función cal también ha cambiado en la línea 11, y vemos que ahora se ha incorporado pues esa función de evaluar estado antes de hacer nada. Y pues lo mismo, si el estado es cerrado o es semiabierto, se hace la llamada. Si es exitosa, se hace reset, se pone el número de fallos a cero y se pone el estado del circuit breaker cerrado. Los métodos que están cerrados no han cambiado, y bueno, para que nos cupiera así todo junto, pues los he cerrado. Y lo mismo, línea 45 y 46, pues eso no cambia, la misma implementación. Pero bueno,
ahora sí que tenemos un circuit breaker entre comillas funcional. Esto ya nos permitiría pues dejar a los servidores un poco de respiro, por así decirlo, pero aún así tendría muchas mejoras, tales como por ejemplo parametrizar esos atributos que están en el método init, pues los fallos máximos, el reset time, porque es interesante para este patrón pues poder cambiar esos valores a lo largo del desarrollo de la aplicación, ¿no? Además, podríamos tratar de controlar los fallos con un sistema de frecuencias, evaluando cuándo las conexiones han sido exitosas relativa al número de conexiones totales y así acercándonos quizás más a una eficiencia mejor, porque puede depender del volumen de usuarios que tengamos los fallos que requerimos. Es decir, el número de fallos máximos. Y si no ajustamos bien este valor, puede llegar a tiempos de espera muy largos. Además, podríamos añadir, podríamos no, deberíamos añadir la funcionalidad de pasar argumentos a la función pasada por parámetro, es decir, la que ejecutamos dentro del método call. Aún así, aunque la segunda implementación es mucho mejor que la segunda, porque ya sí que hace un uso completo del patrón, sigue quedándose bastante atrás al mundo real. El mundo real es mucho más parametrizable, no gestiona una simple timeout error como hacía el nuestro de respuesta de la función, e incluye muchísimas funcionalidades. Igualmente, en el nuestro no incluye este punto 2 que pone, que es muy interesante incluir, porque los servicios pueden estar esperando un timeout y si no los metemos, como pone aquí, poner una llamada en la línea 15, ejemplo 2, en un hilo. Podemos estar haciendo esperar a llamadas que no les corresponden esperar a que se recupere el servicio. Y bueno, nuestro ejemplo es síncrono, pero el circuit breaker también puede ser asíncrono. Se meterían las llamadas en una cola de espera y se irían lanzando de modo que el servicio remoto pues las vaya procesando a su ritmo. Y este circuito se abriría cuando la cola se llenase. Aunque suena muy bien, el circuit breaker también tiene sus problemas y es que requiere un mantenimiento muy largo. Muy largo en relativo a que es para toda la existencia de la aplicación. Esos valores que estábamos hablando antes del reset time y los fallos máximos tienen que cambiarse, tienen que ajustarse cada vez, pues cuando cambia el volumen de usuarios, tenemos que estar siempre atentos, porque si no podemos, por ejemplo, en el caso de Radarin, ahora nosotros si implementamos un circuit breaker tendríamos muy pocos usuarios y probablemente pondríamos un número de fallos máximo bajo, pero si de repente crece el volumen de usuarios deberíamos aumentar consecuentemente ese valor, porque estaríamos, si no, permitiendo muchos menos fallos de los que realmente están existiendo. Bueno, también eso, como decía, un menor rendimiento, mayor tiempo en actividad, como he ido comentando a lo largo de la explicación de la implementación, y genera errores que sin este patrón no aparecerían, como por ejemplo cuando se accede a una URL que no existe, el 404. No debería ser un error per se en lógica, pero el circuit breaker devolvería como si fuera un error. Y bueno, os hemos dejado aquí algunas implementaciones en Python que hemos visto interesantes del circuit breaker, de más sencillo a más completo, por si os interesa, para que le podáis echar un vistazo. Y nada más, ¿alguna pregunta? Vale, muy bien, muchas gracias. Un momento.